Calidad Ganadera es una presentación de Rieder para su marca Renault. Nutroeste Paraguay, más de 10 años al servicio de la nutrición animal en el país. ¿Cómo están? Un gusto volver a acompañarlos aquí desde el canal de la producción, compartiendo con ustedes este nuevo capítulo de Calidad Ganadera, donde un equipo del canal de la producción viajó hasta el distrito de Santiago en Misiones, específicamente para conocer todo el trabajo productivo con el rubro ganadero de La Aurora. Hoy vamos a conocer la experiencia dentro de este importante establecimiento y te invitamos a quedarte con nosotros y a disfrutar a partir de este momento el material completo. La producción diversificada permite que el establecimiento pueda generar ingresos con rubros diferenciados y que las unidades productivas puedan ayudarse entre sí, trabajando mediante una dinámica virtuosa donde ambos rubros se complementan apuntando a la eficiencia productiva. Canal Pro llegó hasta el distrito de Santiago, en el departamento de Misiones, para conocer el emprendimiento familiar, La Aurora, y su sistema de producción integrada. El ingeniero agrónomo Alejandro Gil, encargado de la parte ganadera del establecimiento, nos explicó que al principio la unidad fue netamente ganadera, y con el correr de los años fue abriéndose a la agricultura, dando paso al cultivo de arroz. Mi nombre es Alejandro Gil Marín. Soy agrónomo encargado de la parte de producción ganadera de la estancia La Aurora, que desde sus inicios fue una empresa netamente ganadera, y con el transcurrir de los años fue ambientándose también en el cultivo a grandes extensiones en principio de arrozales, y luego nos fuimos metiéndonos de a poco en el cultivo de soja, de maíz, y de a poco también adentrándonos ya también en el cultivo de invierno, específicamente en el trigo este año. A principios de los 70 mi abuelo llegó desde Argentina con su hijo mayor, que es mi tío, y luego sus 4 hijos, o sea, son 5 hermanos, los 4 ya nacieron acá. Él vino a instalarse acá en la estancia que hoy es La Aurora. Fue ganadero, como ya te dije al principio de la entrevista. Siempre fue productor de ganado bovino. Y cuando a mi madre le tocó como herencia esta estancia, fue la menor de 5 hermanos. Entonces ella, al casarse con mi padre, que era de tradición de agricultores, mi papá, con la ayuda de mi mamá y de toda la familia, empezó con el cultivo de arroz, y desde ahí siguió la tradición por años, y hasta ahora mantenemos la agricultura y la ganadería. Mi abuelo y toda la familia ganadera de mi madre siempre se dedicó a la cría de ganado, la cría y la recría. Cuando mi padre se metió en la estancia, en el manejo de este campo, en principio fue productor de novillos. Hacíamos engorde de novillos, y hace como 15 años que volvimos a la cría y nos empezamos a dedicar netamente a la cría y venta de desmamantes. ¿Por qué eso? Porque la ganadería cada vez íbamos achicando más, no en número de ganado, sino en extensión, por la crecida que se dio en el cultivo de arroz. El cultivo de arroz fue creciendo cada vez más, entonces nos quedábamos un poco chicos para la ganadería y ya no teníamos
ese oxígeno para llegar a producir novillos. Entonces, con el precio de los desmamantes que fueron mejorando también día a día, año a año mejor dicho, optamos por producir terneros, desmamantar y al desmamantar vender. En el establecimiento trabajan con hacienda de cría. En ese sentido, el mejoramiento genético se viene realizando con todas las herramientas disponibles. En los últimos años, la introducción de las técnicas de fertilización in vitro, FIV, utilizando embriones frescos o congelados, es lo que más los ayuda a lograr el mayor avance genético al poder producir un gran número de terneros a partir de vacas donantes superiores. Hace 10 años más o menos empezamos con la cría de ganado, de ganado puro registrado de Brangus. Aparte también la cría de equino de cuarto de milla que ya teníamos anteriormente. Entonces le damos también un espacio acá en el campo, en la parte ganadera, a la venta de genética, a la producción y venta de genética para sacarle un plus a la ganadería, sacar mayor provecho del espacio, digamos, del poco espacio que tenemos. Entonces tratar de vender genética a un precio razonable y mejor. Como todos sabemos, hay mucha demanda de reproductores, tanto machos como hembras. Entonces nosotros decidimos producir animales de genética superior. Empezamos con la inseminación hace 10 o 12 años, inseminación de ganado Brangus, y hace 3 años empezamos ya con la transferencia de embriones. Ya tenemos productos de transferencia embrionaria. Los animales que estamos viendo acá son ya de esos trabajos que venimos haciendo hace 3 años, con tal de ir mejorando la genética nuestra y obviamente la genética del ganado Brangus en Paraguay. Si bien la agricultura ocupa una gran parte del campo ganadero, una vez cosechado el arroz, los animales ingresan al terreno para pastorear los rastrojos, haciendo un manejo integrado mediante una rotación entre agricultura y ganadería. Y la ganadería netamente, en la parte alta del campo es netamente ganadera hoy en día. Y la parte baja se prioriza obviamente la agricultura, y en época donde no hay cosecha, donde no hay cultivo, se le da un espacio a la ganadería para que pueda servir también de ayuda a la agricultura, se haga un manejo integrado, como se dice, donde los animales entran a pastar los rastrojos del arroz principalmente, que son una fuente alimentaria muy buena para el ganado bovino. Y ese es el manejo que se hace. En invierno, nuestro invierno, hacemos descansar las pasturas, y ahí netamente en los cultivos agrícolas, que son los bajos, ahí hacemos la cría de los ganados bovinos. Podemos decir que la hacienda, entonces, una vez que se cosecha todo el arroz, se baja a pastar en el rastrojo y ahí se queda un buen rato. Totalmente. A partir de enero nosotros ya tenemos campo disponible como de arroz, como para usar en ganadería. Y ese tiempo, yo creo que el tiempo que usamos es de alrededor de 6 a 7 meses. Todo ese campo completo, digamos, de arroz. Pero también hay parcelas que tratamos de alargar más, que son las que se utilizan en la última parte de la siembra. El periodo de siembra del arroz es desde primeros días de septiembre o fines de agosto hasta noviembre. Entonces hasta esos últimos meses tratamos de utilizar para optimizar lo máximo en este manejo integrado. Gil habló de los desafíos que se presentaron con la larga sequía y las estrategias que implementaron para salvar la situación. Deshacernos de vientres, no sé si diría así la palabra, pero siempre estamos descartando vacas cada año en cualquier palpación o ecografía que hacemos.
se van descartando vacas y esas son las que vamos desechando y vendiendo para carne, ¿verdad? Hoy en día estamos teniendo 1000 vientres. Nos achicamos en número, como te dije, por el poco espacio que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, de esos 1000 vientres nosotros elegimos también las receptoras, que son las vacas que van a recibir los embriones, y las que no están aptas para recibir embriones son destinadas a producir desmamantes, que son los desmamantes son los que van a pagar el trabajo de la transferencia de embriones. Sí, y esas vacas, esos vientres que van para comercializar directamente desmamantes, el servicio, ¿cómo se hace con ellos? ¿Se hace inseminación, monta natural? ¿Cómo vienen trabajando con esa parte, que no sea los productos para cabaña, digamos? Exactamente, igual se hace inseminación en ese tipo de ganado para tratar de tener un estándar bueno de desmamante, un nivel genético bueno también para producir carne. Y el repaso se hace con toros. Se hace en septiembre, o sea en primavera, y también hacemos servicio de otoño, pero mayormente en primavera. Vemos los animales en bozal y son brangus. En línea general, el plantel en general también se inclina mucho hacia el biotipo brangus, o ahí ya es más variado, ingeniero. El biotipo es de brangus. También tenemos algunas híbridas, tenemos algunas vacas cebuinas que son muy buenas para utilizarlas como receptoras, pero la mayoría, el 80% de las vacas son tipo brangus. Ese es el biotipo que estamos utilizando. Fue un año muy difícil y es más, hasta estos últimos tiempos, hasta este último mes, fue bastante duro también. Yo no recuerdo haber visto la caída del precio del novillo gordo en un día que haya caído 2 veces. Eso fue un golpe muy duro. Hasta hace 1 o 2 meses yo creo que el precio del desmamante estaba entre los 12.000 a 13.000 kilos y hoy en día no está alcanzando ni los 11.000 guaraníes. Yo creo que eso fue muy duro. Ahora no estamos pudiendo vender algunos desmamantes que estábamos planeando vender en esta época para oxigenar un poco, ¿verdad? Todo este tema del cultivo, que hay muchos gastos en esta época del año. Entonces siempre nos preparamos para vender animales en esta época para poder oxigenar, porque hay mucha mano de obra en la agricultura. Entonces la ganadería también pone de su parte y ayuda a la agricultura en ese sentido. Pero como vos dijiste, yo creo que la seca afectó mucho. En el Chaco no estaba lloviendo en estos últimos tiempos y todos los desmamantes que se venden en la zona oriental van a parar en la zona occidental, y si no hay agua en la occidental nadie compra y eso afecta a todo el país. Recordó que el precio del ganado gordo marca los precios de los demás productos de la ganadería, como los desmamantes y los reproductores. La nutrición de los animales dentro del establecimiento se basa principalmente en el pastoreo con gramíneas implantadas en los campos altos y forrajes proveídos del arrozal. El rastrojo de arroz tiene un valor nutricional bastante alto, con muchos minerales, principalmente fósforo, elemento esencial para las reproductoras de terneros. También le suplementamos con sales minerales, y a los terneros desde chicos le damos al pie de la madre también un pequeño suplemento, el Creed Feeding, como es conocido en los últimos tiempos. Tenemos en el silo el resto de residuos de arroz, tenemos maíz y otros componentes, ¿verdad?, para hacer un balanceado bueno, y gracias a la nutricionista que nos asiste hacemos una ración y también ayudamos a las madres que tienen cría
de ternero al pie, ¿verdad? Para que ellas lleguen bien al siguiente servicio y para que los terneros ganen un peso también a la hora del destete. Y el biotipo Brangus es el que más se adapta a estos climas principalmente, donde tenemos a veces inviernos no muy duros, pero tenemos suelos bajos donde se adapta bien el ganado Brangus, ¿verdad? El ganado híbrido. Nuestro biotipo, el que queremos nosotros hacer acá a través de la transferencia de embriones, es un biotipo de Brangus bastante acebusado, no de pelo muy largo, porque cada vez nuestros calores, nuestros veranos son más fuertes. Entonces el ganado europeo sufre mucho, ¿verdad? El ganado británico, que es el Angus, sufre mucho en esas épocas del año. Entonces queremos darle un toque más de Cebú, que es el que se adapta a estos climas, a estos calores, pero sin resignar también el hibridaje del Angus, ¿verdad? Desde la introducción de la inseminación artificial IA en la década de los años 60, la ganadería paraguaya avanzó en la utilización de las técnicas reproductivas a medida que éstas fueron evolucionando. En ese sentido, la Aurora viene trabajando con tecnología de punta. Hoy ya cuenta con productos de transferencia de embriones. Así es, como te estaba comentando fuera de cámara, ¿verdad? Tenemos genética que habíamos importado ya hace 2 años de la cabaña Tres Cruces, que queda en Luján, provincia de Buenos Aires. Ya tenemos crías de esa vaca que habíamos traído. Estos animales que están acá detrás mío ya son crías de esa vaca. Y por la amistad que tuvimos desde hace 2 años que estamos teniendo, ¿verdad? Decidimos hacer un trabajo conjunto, hacer un negocio juntos. Entonces decidimos importar ahora genética con ellos. Trajimos 150 embriones hace 3 meses y ya estamos implantando. Ahora la semana que viene vamos a hacer el segundo trabajo ya de implante de esos embriones, donde yo creo que dentro de menos de 2 años ya vamos a tener acá productos de ese convenio de Tres Cruces con la Aurora. Creo que somos hasta ahora los únicos que estamos teniendo acá en Paraguay ese convenio con ellos, y para nosotros es todo un orgullo y a la vez un compromiso enorme, una responsabilidad hacer ese tipo de emprendimiento con una empresa tan renombrada como es la cabaña Tres Cruces de Argentina. Esa hembra que nosotros trajimos, gracias a Dios, nos salió demasiado bien. Ella no baja de 45 embriones por cada aspirado que se le hace. Produce muy bien la vaca, produce en cantidad y en calidad de embriones y también en calidad de terneros. Tiene una fertilidad envidiable y eso es lo que hace que nosotros volvamos a confiar en la genética de Tres Cruces para lanzarnos a esa aventura, como se dice, que yo creo que nos va a salir de la mejor manera porque le estamos poniendo el mayor empeño posible para que todo salga bien y que dentro de 2 años tengamos acá animales de primera categoría, ¿verdad? Y que podamos ofrecer al productor paraguayo que le cuesta, ¿verdad? Que a todos nos cuesta importar genética de otro lado, y tendremos acá en Misiones y en Paraguay. Estamos muy conformes. Como en aquella primera entrevista que habíamos hecho, recuerdo que el doctor Sebastián Cardoso te había dicho que siempre estamos manteniendo los mismos rangos, no estamos ni muy por encima de los números normales ni muy por debajo, estamos ahí en el rango entre 45 a 55% de preñez, ¿verdad? Y de nacimiento, ¿verdad? De la transferencia de embriones. Creo que esas en transferencia de embriones son buenos, bastante buenos esos números, y seguimos manteniendo eso. Vamos conociéndole a nuestras receptoras, que es lo importante,
y entonces ya sabemos cuáles son las que mejores madres son, cuál es la que mejor responden a los tratamientos que se le dan para volver a preñar embriones. Tal es así que las madres de estos terneros, las receptoras, ya están preñadas de vuelta de embriones, y eso quiere decir que el trabajo está siendo bueno y está dando resultados. Los avances tecnológicos y las diferentes formas de replicar la genética gracias a las distintas herramientas disponibles son esenciales para ir mejorando la calidad de los animales. En La Aurora se da la integración productiva entre la agricultura y la ganadería. El manejo integral permite, por un lado, la eficiencia y, por otro, que uno de los rubros se respalde en el otro en etapas difíciles. Como en todos los rubros agropecuarios, la sequía que trajo el fenómeno climático La Niña también golpeó la producción de esta unidad. En ese sentido, los rindes disminuyeron considerablemente, nos explica el ingeniero agrónomo Aníbal Gil. También, como en todos los sectores afectados acá en la República y más todavía acá en el sur del país, nos vimos gravemente afectados por la sequía. Tuvimos pérdida grandiosa en la producción en lo que fue la comparación de la zafra anterior a la zafra pasada. La diferencia fue abismal, con decirte que en años anteriores normales sacábamos un promedio de 7,5, 8 toneladas. Ahora apenas estuvimos raspando las 5, 4.500 kilos por hectárea, lo cual fue el reflejo de lo que nos afectó el clima esta zafra pasada. Y ahora, como todo agricultor esperanzado de nuevo en recuperar y en que todo vuelva a la normalidad, estamos iniciando de nuevo con mucha fe esta siguiente zafra. También la soja se vio gravemente afectada, alcanzando apenas unos rindes de 500 kilos por hectárea promedio. Empezamos bien las primeras etapas con 1500, ¿verdad? Bien, digamos, en relación a todo lo que fue, pero después a medida que vinieron esos calores infernales, el cultivo de soja fue gravemente afectado. La agricultura en este establecimiento comenzó con la producción de arroz, posteriormente entró la soja para rotar los campos. También en este año se probó el trigo, un cultivo de invierno, y para esta nueva campaña está prevista la siembra de maíz para alimento de bovinos. Nosotros iniciamos la siembra este año a fines de agosto, más o menos el 25 de agosto más o menos. Empezamos a sembrar, a modo de comentario, por ejemplo, cuando el suelo estaba muy seco, vino sequía y a la vez frío. Entonces lo que nosotros hicimos fueron implantar la semilla en la tierra. Como no germinaba, tuvimos que darle una pasada de riego para que la semilla pueda germinar. Después de eso vino otro problema, que era el frío, y estaba latente ahí la semilla, y ahora recién estamos en una etapa de vegetativa en donde le vamos a aplicar el herbicida selectivo, y ahora, como ven ustedes, estamos aplicando urea para iniciar el riego. Y este año estamos proyectando 1.400 a 1.500 hectáreas más o menos de arroz. La estancia cuenta con alrededor de 1.000 vientres, y este año la proyección en cuanto a superficie de arroz es de 1.500 hectáreas, área que también se integra con la ganadería. Totalmente. Acá la ganadería depende del arroz, así como también el arroz depende de la ganadería. ¿En qué sentido? Usamos el ganado, por ejemplo, para hacer una carga animal intensa para que puedan consumir todos los rastrojos de arroz que nos faciliten el laboreo. Ahora, con el aumento de combustible, hacer pasar una pasada de rastra, una pasada de plaina, tenemos que pensar 2 veces. Entonces, ¿qué ganamos con la ganadería? Ganamos peso
peso al kilo vivo y también nos está ayudando a que disminuyamos las labores para la siembra. Antes, por ejemplo, nosotros teníamos que hacer 2 pasadas de disco, 2 pasadas de plaina para que quede parejo para la germinación. Ahora estamos haciendo directamente una pasada de plaina, ahorrándonos combustible y a la vez engordando ganado. Nosotros estamos utilizando 2 variedades. Una es la IRGA 424 RI, que es la resistente a la imidazolinona, que es el herbicida que controla el arroz rojo, ¿verdad? Eso estamos utilizando ahora en menor cantidad porque disminuimos nosotros las áreas problemáticas del arroz. ¿Problemática en qué sentido? Las parcelas que estaban muy enmalezadas dejamos para rotar con el cultivo de soja, con tal de ayudar en esas labores. Y estamos utilizando también el IRGA 424 convencional. La densidad de siembra que nosotros estamos utilizando es más o menos de 90 kilos por hectárea. Se siembran con sembradoras al liño, le aplicamos un abono de base con mayor cantidad de fósforo porque estas tierras son muy bajas en fósforo. La formulación, por ejemplo, es un 11-5200 que tiene 52% de fósforo. Eso le aplicamos más o menos en la base. Y después hacemos una fertilización nitrogenada con 100-150 kilos de urea más o menos. Y como mínimo tenemos que utilizar 4 años agrícolas para que se disminuya en un 90%. En un 90% eliminemos el arroz rojo. Nosotros empezando a sembrar ahora, después de 5 años, volveríamos a sembrar arroz en esas parcelas y vamos rotando. Ya estas parcelas dejaríamos para soja y las que fueron soja este año meteríamos arroz. Es más o menos 5 años, 4 años, dependiendo del grado de enmalezamiento. Tenemos más o menos identificados, todo con estadística, tenemos todo identificado, las parcelas que fueron enmalezadas. Hacemos un trabajo arduo, ya sea manual, cultural, químico, para que vayamos disminuyendo esa maleza, que es una maleza que crea muchísimos problemas en el sector comercial del arroz. Este año el problema no fue solo la sequía, fueron las altas temperaturas. Imagínate en enero tener 45 grados acá a la sombra, no hay ser vivo que te aguante en ese calor. Más fueron los problemas de calores y no había plagas, no había enfermedades, pero había escasez de agua y eso fue lo que más nos condicionó en la producción. Como todos saben, en el cultivo de arroz el 95% de su producción depende del agua. Si vos tenés agua, sos arrocero. Si no tenés agua, no podés hacer arroz. Lo que más condiciona la suba de fertilizante y de combustible. Ahora estamos rondando en un costo de producción de $1.500, $1.600 por hectárea, cuando antes teníamos apenas 900. Entonces, ahí vamos otra vez en la elección de parcelas. Tenés que elegir las parcelas menos enmalezadas, fáciles de manejar el riego y que tengan mayor fertilidad posible para decidir ser sembradas arroz. Porque si no, llega la cosecha y no te dan los números. Yo creo que en materiales ahora están lanzando materiales muy buenos. ¿Qué es lo que vos buscas en el arroz? Buscas que sea altamente productivo en el campo, altamente productivo en el molino y que sea bastante rústico en las enfermedades y también rústico en herbicidas. Eso es lo que buscamos. Ahora en material genético se están lanzando nuevas variedades que son muy buenas. Acá siempre el problema es el mercado. Para nosotros los paraguayos siempre dependemos del mercado brasilero, de si hubo una catástrofe allá, si el dólar subió, bajó. Dependemos mucho de eso. Yo creo que en vez de buscar variedades, lo que nosotros tenemos que buscar es variedades de mercado. Eso es lo que vendría bien para el sector arrocero. Bajó en relación a la zafra anterior. Este
Este año decimos porque seguimos, ¿verdad? En este año tenemos apenas precio de $2.20, $2.30 la tonelada, cuando que en el año anterior se llegaron a comercializar a $300, $320 la tonelada. O sea que todo el golpe, el mazazo que recibió el sector arrocero fue demasiado fuerte, que vinieron todos los golpes de seguido. Vino la sequía, bajó el precio, subió el fertilizante, subió el combustible. Y aún así estamos luchando. En realidad, la época ideal de siembra estamos ahora, que es del 10 de octubre al 15, 20 de noviembre, es la época ideal. Pero como tenemos grandes extensiones de tierra por sembrar, ¿qué es lo que hace el arrocero? Se adelanta. Es mejor, es preferible tener ya sembrado. Este arroz, por ejemplo, que sufrió para nacer, sufrió un poco de frío. Este arroz tiene mayor capacidad de rendimiento que un arroz que vos vas a plantar en el 15 de diciembre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este arroz que está ahora, él va a recibir mayores horas de luz en su época de floración, lo que hace que él tenga su mayor capacidad de rendimiento. Entonces, nosotros iniciamos tempranamente. ¿Por qué? Porque sabemos que en octubre llueve mucho, dificulta la siembra. Entonces es preferible siempre tener arroz tempranero que arroz tardío. Uno, porque en época de floración, suponete un arroz que plantaste el 15 de diciembre, va a llegar su floración allá por finales de marzo, abril, en donde las noches ya son frías y los días son cortos. Entonces las horas de luz durante floración son esenciales para la producción de arroz. El panorama es mucho más alentador que el año pasado. Esta nueva campaña arranca con la esperanza renovada. Los reservorios se encuentran llenos, a diferencia del año pasado. Si bien se pronostica todavía la presencia de la Niña, el fenómeno climático iría perdiendo fuerza y los niveles de lluvia retornarían a la normalidad. Otro trabajo importante que se viene realizando en el establecimiento es la rotación de cultivos en los campos de arroz, en este caso con la soja. Con los materiales genéticos adaptados a estos suelos, la preparación del terreno más la inversión para corregir la superficie, se ha logrado establecer el cultivo de la oleaginosa con muchos beneficios para el campo, como por ejemplo el combate a las malezas resistentes y fijación de nitrógeno. Esta parcela es la primera parcela sembrada de soja este año. Esta parcela es del 30 de agosto, del día de siembra. Germinó más o menos, tardó en germinar 5 a 6 días porque le vino una lluvia encima, después también porque el suelo estaba frío, pero vemos acá que está en muy buenas condiciones. Esta parcela tiene más o menos 3.500 kilos de cal. Se le aplicó más o menos 4 meses antes de la siembra. ¿Por qué encalamos? Porque estos suelos son muy bajos en pH, tienen más o menos de 3, 3.8 de pH, son muy tóxicos en aluminio y son muy bajos en fósforo. Entonces lo que nosotros hacemos es meterle para el primer año 3.500 kilos de cal, más o menos 3.000, y nuestro cronograma sería de ir año tras año aplicándole 1.500, 1.000 kilos, dependiendo de la parcela, dependiendo de los análisis, durante 3 años seguidos, para estabilizar un poco el pH del suelo. Tanto la soja como el arroz siempre van a ir de la mano. ¿Por qué? Porque la soja, por ejemplo, tiene la característica de fijar nitrógeno en el suelo, lo cual eso viene de muy buena manera, ayuda al arroz, porque es un cultivo que sabemos que requiere mucho nitrógeno. Y después, como ya hablamos anteriormente, el control de maleza, la fertilización del suelo, el manejo mismo.
Nosotros este año es el segundo año que hacemos soja. Esta parcela ahora es el primer año. La inversión inicial tiene un costo un poco más elevado. ¿Por qué? Porque tenemos que encalar, tenemos que mover el suelo, tenemos que hacerle una pasada de disco nivelador, una plaina para emparejar el terreno, y algo fundamental que estamos haciendo es pasando un escarificador o subsolador, como le llama la gente, porque son suelos muy compactados debido a los años y años de arroz, y lo cual es fundamental mover el suelo para airear. ¿Qué es lo que facilita la subsolada? Airear el suelo, hacer de que la soja tenga un mayor crecimiento radicular, y eso es lo que nosotros hacemos. También hacemos los canales de drenaje, como ven ustedes ahí, tienen canales de drenaje en el medio de la parcela cada 25 metros más o menos, y los canales perimetrales bien profundos como para que el agua escurra. La soja no admite más de 24 horas de encharcamiento. Esta parcela, por ejemplo, ya pasó su examen. ¿Por qué? Porque la semana pasada le llovió 70 milímetros en más o menos en 3 a 4 horas. Y como ven ustedes, está bien seco en relación a lo que son las parcelas de arroz. Están bien secas y ahora está recuperándose después de la lluvia gracias a este sol. Las parcelas que nosotros elegimos para soja son parcelas que son fáciles de drenar. Hicimos todos los trabajos y ahora con la lluvia que pasó la semana pasada, vinimos de nuevo con gente y hicimos un recorrido, porque siempre quedan charquitos de agua y con la gente vamos drenando, y ahora ya está preparado como para aguantar otra lluvia grande, por ejemplo. Entonces, como nosotros conocemos la topografía del suelo, sabemos el agua a dónde se dirige, entonces esos trabajos están hechos gracias a la nivelación. Vinimos a nivelar el terreno, vinimos a preparar los canales y preparamos también los canales secundarios, digamos. Está todo preparado como para que el agua escurra todo en 24 horas. Y es la primera prueba, como te dije, pasó la semana pasada. Hay variedades que se están lanzando o que ya se lanzaron, que aguantan el estrés, el nivel de encharcamiento del suelo. Por ejemplo, nosotros sí o sí tenemos que estar eligiendo variedades que sean resistentes, por ejemplo, al piclorán, que es un herbicida que nosotros usamos cada año en el arroz. Es un herbicida altamente residual para hojas anchas. Hay variedades, esta es una variedad de esas. También están adaptadas al encharcamiento. Si nosotros traemos una variedad común y corriente acá, sembramos, no va a aguantar. Y estas variedades están bastante adaptadas a la zona, ya sea con el clima y con las lluvias. Ahora mismo nosotros hicimos también el cultivo de trigo. Tenemos una parcela en otro campo acá cerca que sembramos 300 hectáreas de trigo para probar sin abono. Solamente le aplicamos un 50 kilos de abono de una formulación 15-15-15, así. Nuestro gasto más o menos fue el laboreo y la semilla y un poquitito de abono para probar. Ahora estamos cosechando, más o menos, para que tengan una idea, un rinde de 2.300 kilos por hectárea dio la primera parcela, lo cual ya estamos bastante contentos con ese rendimiento, porque la poca inversión, trigo en suelo bajo, escuchando vos, medio que asusta. La idea después estamos con un proyecto de sembrar avena o acebén. ¿Qué haría la avena? Ayudaría también en la descompactación, ayuda en el control de malezas y, por supuesto, tenemos los animales que están esperando pastar en invierno. Todo ese trabajo conjunto con la ganadería estamos ideando en esta parcela. En un año normal yo quiero sacar 3.000 kilos por hectárea acá en esta parcela. Con esta parcela yo en 3.000 kilos por hectárea a mí ya me sale un margen bastante bueno para lo que es el primer año. A medida que vayan pasando los años, corrigiendo el suelo,
corrigiendo los drenajes, estas parcelas sin duda pueden rendir fácilmente 4.000, 4.500 kilos por hectárea, sin duda. Ingeniero, ¿cuál es el nivel de avance de siembra que están teniendo tanto en el arroz como en la soja? ¿En qué porcentaje están actualmente? En el arroz estamos más o menos en 70% de siembra y en la soja casi el 80% ya tenemos. Estamos esperando cosechar el trigo, cosechar todo el trigo, meter siembra directa y ya completaríamos este año. Si nos retrotraemos un ratito otra vez al arroz, y yo te estaba comentando fuera de cámara 2 puntos importantes del arroz, pero primeramente es un cultivo que da una fuente de trabajo bastante importante para la población. Sí, el arroz, por ejemplo, tiene mucho más trabajo que la soja porque tienen mucho más labores que necesitan de mano de obra. Como ustedes vieron en la parcela anterior, habían 5 o 6 personas ya cerrando las taipas para poder regar. Nosotros acá tenemos pensado que con 3 personas manejamos el cultivo total de soja, 950 hectáreas entre 3 personas después de la siembra. Por supuesto, en la siembra necesitas 4 o 5 personas durante la siembra, pero en el cuidado que requiere, con 2 personas que estén monitoreando, una fumigando, nosotros ya estamos bien. Sin embargo, en el arroz requerimos, después de la siembra requerimos como mínimo 3 personas por cada 100 hectáreas para que vayan controlando el río, solamente para controlar el río. Después en la cosecha necesitas mucho más, necesitas después en el silo. El arroz tiene mucho más fuente de trabajo acá en la zona que la soja. Yo te estaba comentando fuera de cámara, vos venís después acá dentro de 15 días, cuando el arroz ya esté con agua bastante crecido, vas a ver variedades de garza, cigüeña, pato. La semana pasada nosotros estábamos espantando los patos porque venían a comer el arroz. A veces nos resulta como plaga, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que convivir. Están los carpinchos, los yacarés. En la noche vos venís a reflectorear los balos, sí o sí vas a encontrar esos bichitos que están ahí sin hacernos daño a nosotros y estamos conviviendo tranquilamente con ellos. Como te dije anteriormente, el arrocero siempre dice: el año siguiente voy a ganar plata. Y sigue y sigue y sigue. Te voy a decir, ¿verdad?, lo que dicen los pensamientos, el pensamiento de los señores de antes. Ellos siempre tienen en cuenta el calendario y dicen que en 5 años agrícolas en el arroz, 1 año es malo, 1 año es muy bueno y 3 son regulares. O sea que vos en el año bueno tenés que hacer bien las cosas para aguantar ese año malo y los regulares que te den ganancia. Bueno, nosotros estamos en eso. Ojalá que este año que pasó fuera el malo, este año siguiente sea el bueno, muy bueno, para poder seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad?, que es la agricultura y lo que siempre nos dio acá algo de comer a nosotros, a la población. Y como siempre te digo, siempre a Dios rogando y al mazo dando. Este año el proyecto del establecimiento es hacer 950 hectáreas de soja zafra y en Safriña probar el maíz y otros cultivos de invierno a fin de recuperar los costos de la cal agrícola y pensando también en producir alimentos para la ganadería. En este 2022 participaron de la Expo Nacional de Primera de la raza Brangus con animales a bozal y el trabajo genético se vio en pista, por lo que obtuvieron el título de la reservada de Gran Campeona Ternera. Este año nos tocó, ya habíamos participado en las muestras anteriores, ¿verdad?, pero siempre íbamos con animales de campo para vender y para empezar a mostrar también nuestros productos de FIP. Nos fue bastante bien y este año por primera vez pisamos la pista de Mariano Roque Alonso con una ternera que es producto de un embrión también que vino de Uruguay, que habíamos comprado de un amigo acá de Santiago, y nos salió demasiado bien. Para nuestra primera participación vinimos muy contentos. Logramos el premio de reservada de Gran Campeona categoría ternera con una ternera de 10 meses
Creo que ha sido un logro tremendo codearse con las principales cabañas del país, las cabañas más renombradas, llegando ahí a estar en la final con esas cabañas. Creo que nos llena de orgullo y nos indica que el camino que estamos recorriendo es bueno y que vale la pena seguir apostando por este trabajo. Y hemos avanzado bastante con los últimos logros obtenidos en cuanto a reproductores machos principalmente. Tuvimos hace 2 años el precio récord de un toro Brangus colorado que fue Bolsonaro, ¿verdad? Acá, que salió acá de Misiones también, que es un orgullo para Misiones, que es de la familia Sisul. Después de eso, otro misionero logró el campeonato del mundo, fue antes, ¿verdad? El campeonato del mundo por Don Miguelo, que es una familia amiga nuestra también, la estancia Marta Esther. Ahora el toro, el Brangus King George, que fue precio máximo, un precio récord que nunca antes se pagó por un reproductor. Brangus, creo que eso da la pauta de que se están haciendo bien las cosas, que el ganado paraguayo está siendo premiado y tiene un valor muy alto en el mercado y genéticamente hablando. Yo creo que en Argentina y en otros países ahora le miran con otros ojos a la ganadería paraguaya, principalmente a la raza Brangus, al ganado Brangus paraguayo. Nosotros hicimos una inseminación el año pasado en invierno y no tuvimos buenos resultados. Vino un frío, bajó la temperatura y yo creo que incidió eso en el resultado. Pero después volvimos a hicimos trasplante de embriones y el resultado fue muy bueno. Estuvimos cerca de los 60% de preñeces y estos son los que nacieron de esa transferencia, ¿verdad? Nacieron ya en abril y mayo de este año. Esos embriones fueron transferidos en la primavera del año pasado y ahora yo creo que vamos a tener otra vez un resultado muy bueno con estas vacas que estamos preparando, que están respondiendo muy bien al tratamiento, al preservicio, y es lo que esperamos tener de vuelta esos resultados. Si podemos mejorar, bienvenido sea, pero yo creo que estamos en esa senda y si podemos mejorar, bienvenido sea. Yo creo que todo va de la mano. Ojalá que esta sequía que está anunciada no sea muy fuerte, que si es que viene la seca no sea tan fuerte como la del año pasado, ¿verdad? Que yo creo que acá en Santiago nosotros tuvimos la última lluvia el 20 de noviembre y después ya no tuvimos hasta inicio de febrero, que fueron así chaparrones muy leves. Se sintió demasiado en la producción, principalmente de la soja. En arroz tuvimos agua, pero el calor excesivo, las temperaturas muy altas hicieron que los granos se sobremaduren, se quebraron muchos granos y todo eso influyó. Y así también en la ganadería, como dijiste vos, en el precio, que uno no puede hacer muchas inversiones también si no hay un precio bueno, si el precio no está por lo menos que se mantenga, si es que no sube, pero que baje, golpea mucho y hace que deje de hacer una inversión que tenía prevista, ¿verdad? O invertir en genética, en toros, en vientres. Uno no puede hacer si el precio no acompaña. Actualmente los campos están recuperados con buena pastura y los tajamares rebosantes, el cultivo de arroz con agua, la soja creciendo vigorosa. Pese a las vicisitudes propias del campo, la experiencia en este establecimiento es bastante positiva en la integración productiva agrícola-ganadera.
Definitivamente la producción diversificada permite aumentar la productividad y por supuesto también integrar varios rubros al mismo tiempo. Esta fue la experiencia que compartíamos con ustedes desde el distrito de Santiago en Misiones con la experiencia de La Aurora. Gracias por acompañarnos y no se pierdan nuestro próximo capítulo con una nueva propuesta de calidad ganadera. Calidad Ganadera fue presentado por Rieder para su marca Renault. Nutroeste Paraguay, más de 10 años al servicio de la nutrición animal en el país.